Ok, pues creo que nos quedamos en democracia contra dictadura, porque eso no lo abordamos en la clase pasada, nos quedamos solamente pues, en qué consistía por la monarquía de la república, la federación y la confederación, ¿no? Fue lo último que se vio, según tengo entendido. Y creo que íbamos a hablar sobre la gober. Pues ahora sí que en mayo del 2025, pues ahora sí que está el caso de la gobernadora de Baja California, ¿no? Marina del Pilar Almeida, que pues acapara la atención nacional e internacional luego de que trascendiera públicamente que tanto ella como su esposo pues habían sido objeto de la revocación de sus visas para ingresar pues a Estados Unidos. Ahora sí que este hecho pues confirmado por fuentes oficiales de los medios, pero no acompañado de una explicación formal por parte del gobierno estadounidense, pues desató una serie de reacciones políticas y jurídicas en México, particularmente en el contexto de la soberanía pues, estatal y la legitimidad del ejercicio del poder público y la autonomía de las entidades federativas, ¿no? Este pues acontecimiento inédito de la historia reciente del federalismo mexicano pues ha puesto sobre la mesa un debate crucial, ¿no? Hasta qué punto una decisión administrativa adoptada por un gobierno extranjero puede tener pues efectos en la vida política y constitucional interna de una entidad federativa. Aún más, pues ahora sí que cuáles son los alcances y límites del principio de no intervención en el marco del derecho constitucional mexicano. Ahora sí que si bien la revocación de la visa pues es técnicamente un acto soberano del Estado que la adquiere, pues en este caso Estados Unidos, este, su impacto en la percepción pública, en la dinámica electoral y la gobernabilidad de una entidad federativa como Baja California, pues obliga a cuestionar la suficiencia del blindaje constitucional frente pues a las presiones externas, ¿no? Así que la discusión se complejiza al considerar que pues, México es un Estado federal cuya constitución pues, reconoce la autonomía política y jurídica de sus entidades, pero pues que también forma parte de un sistema internacional independiente, ¿no? En consecuencia, pues ahora sí que analizar este caso pues nos dará una perspectiva jurídica constitucional, pues tomando como eje central la soberanía nacional, la división de poderes, el federalismo y la protección de la dignidad del cargo público pues frente a las posibles injerencias extranjeras, ¿no? Ahora sí que la pertinencia del análisis radica pues en la posibilidad de generar aportaciones sustantivas en el entendimiento del sistema federal mexicano, los límites constitucionales y la manera en que puede o debe reaccionar ante eventos con implicaciones internacionales que aunque pues, no provienen del sistema jurídico nacional, pues esos inciden en su estructura política interna, ¿no? Aquí pues el caso de Marina del Pilar pues no solo tiene las implicaciones políticas o mediáticas, sino que pues también pues activa resortes del orden constitucional, especialmente en lo que concerniente a la legitimidad de los funcionarios públicos y su vigencia de los derechos como representantes electos de la entidad federativa, ¿no? Además, pues debemos pues, abordar este fenómeno con una óptica que combine pues, el derecho constitucional con los principios del derecho internacional, ¿no? Especialmente el de la no intervención, la inmunidad funcional y la cooperación interestatal a fin de que pues se establezcan por los criterios que fortalezcan la institucionalidad del Estado mexicano, ¿no? Así que pues la revocación de la visa estadounidense a la gobernadora de Baja California pues constituye pues un acto aunque externo al ordenamiento jurídico mexicano pues representa un desafío indirecto a los principios de la soberanía, autonomía estatal y presunción de la legitimidad del cargo público consagrados en el marco constitucional federal, ¿no? Aquí pues cabe destacar pues lo interesante de esto. Hemos visto cómo pues, hay una división, ¿no? Tanto a favor o en contra de, de, de la gobernadora como los que ya estaban inconformes con la gobernanza de dicha representante del gobierno ejecutivo. Este, pues hay que hablar sobre el principio de la soberanía en el constitucionalismo moderno, ¿no? La soberanía pues se entiende pues, como esta facultad suprema de la autodeterminación de un pueblo dentro de un territorio, ¿no? Que constituye pues, los pilares del constitucionalismo moderno, ¿no? Según Hans Kelsen, pues la soberanía pues no es un atributo metafísico, sino una función normativa atribuida pues al orden jurídico fundamental del Estado, es decir, pues a su constitución.
En México, pues esta se encuentra expresamente reconocida en su artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual pues establece la soberanía nacional que reside esencial y originalmente en el pueblo. Desde esta pues, perspectiva, pues la soberanía se expresa en dos niveles complementarios: una interna, que pues implica la autoridad última del Estado pues, para organizar sus instituciones y dictar su derecho, y está la externa, pues que refiere a la independencia frente a otros estados en el sistema internacional. Así que en el caso mexicano, pues esta dualidad se ve reflejada en la estructura federal, donde las entidades federativas pues gozan de la autonomía para decidir su régimen interior, sin que ello afecte a la unidad del Estado-Nación, ¿no? Cuando hablamos pues del federalismo mexicano, pues hay que entender que hay una autonomía y hay límites, ¿no? En México se define pues constitucionalmente como una república representativa, democrática, laica y federal. Esto de acuerdo pues al artículo pues 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así que pues el modelo federal pues implica una distribución del poder entre la federación y los estados miembros, que pues poseen sus propios poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Pues cada entidad federativa tiene pues la facultad de dictar su propia constitución, ¿no? Siempre que pues, no contravenga los principios del Pacto Federal. Esta autonomía política pues está diseñada pues para permitir al autogobierno local, pues garantizando pues su pluralidad del país sin fracturar su unidad jurídica, ¿no? Ya lo decía en sus libros Carbonell y Fitzamaurice Valencia, ¿no? Que pues el federalismo no es un reparto de soberanía, sino una coordinación de autonomías bajo una soberanía única, la del Estado mexicano, ¿no? De ahí que, pues aunque las entidades federativas sean libres y soberanas por los concernientes a su régimen interior, pues no puedan invocarse esa soberanía frente a la Constitución General, ni mucho menos frente a decisiones del orden federal legítimamente emitidas. Ahora sí que, pues hay que entender que también existe la división de poderes, ¿no? Esto está en el artículo 49 de la Constitución, donde pues evita que haya una concentración de poder durante la existencia de órganos diferenciados. Pues ya hablando de las entidades federativas, pues esta se produce localmente, o sea, hay un poder ejecutivo encabezado por la gobernadora, el legislativo, que es el Congreso local, y el judicial por el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Ahora sí que la posibilidad de que un actor externo como un gobierno extranjero pues afecte directa o indirectamente esa legitimidad, pues mediante las acciones administrativas como esta cancelación de la visa, constituye pues un riesgo para el equilibrio institucional, más aún cuando tal medida no se acompaña de una acusación formal, aunque por parte del Estado mexicano, ¿no? Ya si nos vamos a derecho internacional, pues existe un principio de no intervención, ¿no? Que se encuentra firmemente establecido tanto en el derecho internacional como en el orden jurídico. Esto pues en su artículo 89 de la fracción 10 de la Constitución, en el que señala que uno de los principios rectores de la política exterior del Ejecutivo Federal es la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Así que este principio tiene una doble dimensión que pues impide a México intervenir en los asuntos internos de otros estados y prohíbe pues en reciprocidad que pues potencias extranjeras lo hagan en el ámbito interno. Ya si nos vamos al artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas, pues a ver, se nos dice que pues ninguna disposición autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que pues son esencialmente de jurisdicción interna de los estados. Así que pues se interpreta por la Corte Internacional de Justicia como aquella norma pues consuetudinaria de obligatorio cumplimiento, donde pues en el contexto latinoamericano pues existe la famosa doctrina estada aquí, que se formula por la diplomacia mexicana, donde pues refuerza esta idea del rechazar pronunciamientos unilaterales sobre la legitimidad de gobiernos extranjeros. Ahora sí que cuando un gobierno extranjero pues actúa de manera que afecte pues a una autoridad electa democráticamente en México, como es el caso de la revocación de la visa a una gobernadora en funciones, esta medida pues se haya tomado pues con base a disposiciones migratorias internas, ¿no? Su repercusión pues en la vida política mexicana pues puede entenderse como una forma de intervención indirecta que vulnera este principio. Ahora sí que hay una creciente tensión entre la legitimidad jurídica interna derivada del orden constitucional mexicano y pues la legitimidad internacional de facto, que pues muchas veces se ve condicionada por decisiones unilaterales de potencias extranjeras, donde particularmente Estados Unidos, dada su cercanía geográfica y los vínculos económicos y las relaciones migratorias, ¿no?
Así que, pues cuando hablamos de la cancelación de una visa, pues no representa en términos formales una acusación penal o administrativa. No obstante, cuando dicha medida recae sobre una figura de alto perfil como es una gobernadora estatal, pues su efecto se amplifica, ¿no? Generando sospechas de culpabilidad, deslegitimación pública, incluso pues la afectación pues, de la gobernabilidad local, ¿no? Esto coloca pues al Estado mexicano en una situación delicada donde pues debe defender su soberanía y el principio de presunción de inocencia sin romper pues relaciones diplomáticas, ¿no? Hay autores como Norberto Bobbio y pues Ferragoli que pues advierten sobre estos riesgos de los que los principios de Estado de Derecho se vean minados por decisiones opacas sin debido proceso provenientes de estructuras de poder transnacional, ¿no? Este, pues es complejo, ¿no? Ahora sí que hablar de cómo esta decisión de Estados Unidos ha alertado, pues, ha puesto en duda la gobernanza de la gobernadora, pues es muy interesante, ¿no? Pues el 14 de mayo, pues muchos medios de comunicación, pues reportaron, pues, a la gobernadora constitucional del estado, Marina del Pilar Olmeda, pues junto con su esposo, que pues, es el ex coordinador de programas sociales del gobierno federal, que habían sido notificados de pues, la revocación de las visas pues, para ingresar al territorio de los Estados Unidos de América, ¿no? Si bien el gobierno estadounidense pues, no ofrece una explicación oficial, pues la medida provocó pues una amplia reacción mediática y política tanto a nivel estatal como nacional, ¿no? En México, pues ahora sí que la oposición demandó claridad sobre las causas de dicha revocación, sugiriendo pues los posibles vínculos con investigaciones por corrupción o relaciones con grupos criminales sin que existiese. Ahora sí que hasta el momento pues alguna acusación o procedimiento judicial en curso pues en el territorio nacional pues no ha habido, ¿no? Pero pues la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, pues ha expresado un respaldo total a la gobernadora, pues que reiterando pues que, que no existía alguna investigación en contra por parte de la Fiscalía General de la República ni por las instancias federales, ¿no? Ahora sí que pues cuando hablamos de que pues de la visa, pues esta es una figura jurídica del derecho migratorio internacional que pues representa la autorización unilateral otorgada por un estado soberano pues para emitir el ingreso de un extranjero a su territorio sin que pues esto constituya un derecho exigible por el solicitante. Ahora sí que les mencionaba que por la doctrina internacional pues reconoce que los estados tienen plena facultad para negar, revocar o cancelar visas conforme a sus leyes internas. Sin embargo, pues esta facultad se ejerce respecto de un funcionario electo, ¿no? Pues como lo es un jefe de Estado o de gobierno estatal, pues esto pues no puede limitarse a la esfera migratoria, sino que pues se debe ampliar hacia una afectación indirecta de dicho acto que pues tiene el sistema político interno, ¿no? Ya hablando de pues una legitimidad del cargo público, pues esta esta legitimidad no se puede condicionar ni disminuir por actos administrativos de otros estados, pues, o sea, hay que hablar de pues, la autonomía de las entidades federativas, de que pues reconoce a los estados, bueno, la República reconoce a los estados como libres soberanos en todo lo concerniente, pues a su régimen interior, lo que pues incluye la elección, funcionamiento y remoción de las autoridades, ¿no? Ya lo vimos como los que están a favor de la gobernadora, pues dijeron de que pues lo que hayan hecho 1.700 personas más o menos en la Plaza de los Tres Poderes, pues no representa en sí lo que quiere el pueblo, porque pues se dice que 500.000 fueron los que votaron por él. Si 1.700 están inconformes, pues esto no refleja pues la revocación del mandato, ¿no? Pero pues de todos modos esto vemos como trae muchas repercusiones porque pues ahora sí que no hay información oficial sobre los motivos de la revocación de la visa como tal, ¿sí? Así que esto genera una zona gris de la opinión pública que puede dar lugar a las especulaciones o campañas de desprestigio sin sustento legal. Desde, desde la óptica constitucional, pues vemos cómo atenta contra el principio de la presunción de inocencia, ¿no? De que pues se le está acusando de esto y del otro, pero pues no se le está mostrando nada, ¿no?
ahora sí que pues podemos hacer unas reflexiones acerca de esto, pero pues al final de cuentas, pues hasta que no tengamos certeza completa de por qué se le ha revocado la visa, pues no se podrá ahondar más en el tema, ¿no? Pues le digo, no hay, no hay acusaciones formales como tal y pues al final de cuentas se han vulnerado cinco dimensiones, ¿no? Lo que es el principio de la soberanía nacional, la autonomía de las entidades federativas, la presunción de la inocencia, la legitimidad del sufragio popular como fuente exclusiva del poder público y el principio de la no intervención y la incorporación de la política exterior. Todo esto pues plasmado en la Constitución, ¿no? Este, ya con esto pues incluso ya se, ha- se, han, se han puesto a trabajar los del Congreso y pues ellos ya preparan una reforma constitucional interpretativa, ¿no? Donde hay una cláusula la de inviolabilidad del mandato democrático, donde pues se propone adicionar al artículo 116 constitucional para incluir un principio de inviolabilidad del mandato popular frente pues a actos externos, ¿no? Estableciendo que pues ningún acto extranjero podrá producir efectos políticos o jurídicos sobre el ejercicio del cargo del servidor público electo, salvo la sentencia firme dictada por autoridad competente en México, ¿no? Así que con esta cláusula se va a tener un efecto declarativo pero poderoso donde se reafirmará que la fuente de legitimidad del poder de México es interna y popular, que pues no está sujeta a decisiones de otros países, ¿no? Incluso pues ya se maneja un protocolo institucional de respaldo a autoridades subnacionales donde pues la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores pues deberá emitir un protocolo de actuación ante esta situación. Luego pues también habrá un fortalecimiento del federalismo cooperativo y pues al final de cuentas pues todo esto a partir de que se revoca una visa, ¿no? Ahora sí que pues cuando hablamos del constitucionalismo, pues esto no puede ser una estructura jurídica ciega ante la realidad geopolítica, donde pues la Constitución mexicana, si bien establece estos principios sólidos como la soberanía, el federalismo y la democracia, pues este debe adaptarse a los retos de un mundo globalizado donde los estados pues están sujetos a influencias multilaterales, comerciales, diplomáticas y migratorias que pueden tensionar su autonomía, ¿no? Este, pues tampoco el aislacionismo deberá ser la solución, sino pues la firmeza constitucional, ¿no? Donde pues recordar que la soberanía no se entrega, se ejerce. En su sentido, como los casos como el de Marina del Pilar, pues no deben de ser considerados como simplemente escándalos mediáticos, sino pues como oportunidades para pues, fortalecer los mecanismos de defensa institucional, proteger la dignidad del voto popular y consolidar pues el federalismo maduro y resiliente, ¿no? Ahora sí que pues pues ya con esto podemos ver cómo se ha puesto en evidencia que la Constitución mexicana, aún sin ser vulnerada formalmente, pues puede verse erosionada en sus principios rectores por decisiones exógenas que afectan de facto a la estructura interna del Estado, ¿no? Aquí el derecho constitucional mexicano junto al derecho internacional público, pues debe encontrar pues estas formas de diálogo y resistencia jurídica para que la soberanía pues no sea una fórmula vacía, ¿no? Sino un principio vivo que proteja a las instituciones y a los cargos electos y a la democracia misma, ¿no? Incluso pues pudiera también tomarse el caso de la muchacha de la fiscalía que fue asesinada hace unas semanas, casi un mes, cuando estaban persiguiendo estos 300 elementos a un fugitivo de Estados Unidos, ¿no? De cómo la muerte a raíz de la muerte de esta autoridad, pues entonces se ve acarreado con que lleguen nuevas unidades, ya sea de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Fiscalía Estatal. O sea, básicamente hubo más movimiento de autoridades para darle caza a este individuo, ¿no? Y pues a partir de qué, de que pues las presiones de que era un fugitivo de Estados Unidos y pues
al saber que Estados Unidos quiere darle casa a este personaje, pues quiere meter pues unidades de su propia jurisdicción aquí a un país extranjero, lo que pues pudiera considerarse como una invasión, ciertamente, porque pues ya está metiendo, ya me está metiendo mano en otros países. Es por eso que a México le urgía pues darles de regreso a este fugitivo, ¿no? Porque decían, ¿por qué tantas unidades solamente para un individuo? Pues era por esto, porque pues, ya se sabe, se tiene conocimiento de que hay personas que, que pues están infiltradas en el país para recabar información para el gobierno estadounidense y si ya me mandan más personas, pero ahora es con permiso, pues ya tendré, si antes tenía 3, ahora voy a tener hasta 8. Y así, y así es como pues podemos ver cómo estas noticias de lo que acontece día con día pues pudiera relacionarse con la materia, ¿no? ¿Alguna duda, aportes que quisieran hacer antes de continuar? Por ejemplo, en el caso de nuestra gobernadora, al no ser, bueno, ya se le revocaron las visas, supongo que Estados Unidos no se va a arrepentir prácticamente la regreso. ¿Qué procede? Que haya un intermediario diplomático en nombre de lo que es la gobernadora de Baja California. Pues que relativamente, pues es como lo mencionaba ahorita, ¿no? De que pues cada estado pues decide quién entra y quién sale de su país, pues aquí al ser Estados Unidos el que pues ya no quiere a la persona de vuelta, pues ya no hay nada que hacer, no se pueden presentar muchos medios y mucha defensa, pero al final de cuentas pues todavía dijeran pues tiene algún interés en estar en Estados Unidos, pues no, porque pues al final de cuentas pues es mexicana. A Pues lo que ahí aunque, en ajá, este caso, obviamente sí, debe de haber algún tema político, legal interno entre lo que es Baja California y supongamos San Diego, por ser frontera. Y ella obviamente pues ya no tendría como que la oportunidad de cruzar y reunirse allá con alguien de gobierno. A lo que iba, se consigue un representante político en nombre de ella que sí puede pisar suelo estadounidense. sí, pues que normalmente lo que le va a decir, le digo, pues mándame un representante tuyo para pues firmar un convenio o firmar esto, pero pues al final de cuentas pues eso no es bien visto y pues al final de cuentas genera tensiones, ¿no? Y por ejemplo, con esas acusaciones que del gobierno de Estados Unidos, México no está, no se dice obligado, hay otra palabra, pero tendría que tomar, por ejemplo, cartas en el asunto investigando, por ejemplo, la gobernadora de Baja California. Sí, aquí pues surge un conflicto, ¿no? O sea, es bien conocido que tanto con el PRI como con Morena, pues cuando todos son de un mismo color, pues obviamente no van a indagar pues para no escarbar. Incluso la doctora Claudia Sheinbaum pues ha decidido solamente a contestar lo que se le pregunta y pues si no tiene completa certeza de ciertas cosas, pues simplemente no, no ahonda más en el tema. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba, pues existe la presunción de inocencia, pues y así como se acusa, pues se tiene que probar y pues no se puede decir, tienen nexos con esto, con el otro, porque pues se necesitan pruebas, ¿no? Ni Estados Unidos la ha dado y pues aquí en la Fiscalía General pues tampoco se le ha encontrado nada. O sea, mientras Lo no... Ajá, cuando... mismo que sucedió con Montserrat Caballero, creo que se llamaba, ¿no? Que se Sí, la, presumía que tenía Nexus y tenía, creo que era cómplice de cobro de piso en zona centro. sí, pues es que bueno, igual lo vamos a ver cuando hablemos del constitucionalismo como tal, cuando hablamos del neoconstitucionalismo, que básicamente son derechos humanos por encima de todo, pues hubo unas reformas a partir del 2011, a partir del caso de Rociendo Rodríguez Pacheco, que también lo vamos a abordar. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ya se hacen modificaciones en las leyes, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde pues el que acusa tiene la obligación
pues demostrar con pruebas, y es por eso que hemos visto en los últimos años cómo hay personas que pues salen libres, aunque ya se sabe que ellos cometieron la cosa, pero pues como no tienen las pruebas para enjuiciarlos, pues tienen que salir libres por estas modificaciones a la Constitución y pues la prevalencia de los derechos humanos, ¿no? Igual pues luego lo hablaremos con Rosendo Redía Pacheco y el neoconstitucionalismo, pero pues es parte de cómo ahorita se encuentra nuestro sistema jurídico mexicano, que pues relativamente está bien porque pues vela por los derechos humanos, pero al final de cuentas pues no cumple su objetivo de pues encarcelar a las personas. Incluso lo vamos a ver con el caso de Flores Cassés, donde también este el esposo de la francesa pues está retenido en la cárcel bajo prisión preventiva y todavía ni siquiera tiene derecho a juicio. ¿Por qué? Porque en el momento que se le da juicio, pues se va a utilizar un amparo que se usó con la francesa, donde pues este personaje pues va a salir libre. Igual el pozolero, ¿no? El personaje que pues deshacía cuerpos en ácido, que pues también está retenido y aún no tiene una sentencia por esos hechos. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas pues, él no cometió ningún delito en su momento, aunque ya está tipificado, pero pues las leyes no pueden ser aplicadas retroactiva en perjuicio de la persona. Pues. Siempre van a ser a favor, nunca en contra. O sea, yo no puedo inventar un delito para pues enjuiciar a alguien que ya haga reportar tal delito. Y eso es lo interesante y lo complejo del derecho. Perdón, en este caso, ¿qué hay de cierto en creo que fue modificación en alguna ley del Estado, donde se decía que tenías básicamente que estar siendo víctima en el momento para que se pudiera atender tu denuncia? Y si con esta denuncia después ya no contaba de la misma manera. No es tal como, no es como tal eso, sino que pues cuando pasa en el momento, pues básicamente puedes recabar todas las pruebas como lo mencioné, pues. O sea, ya si pasa esto y el otro y se pierden, pues, se pierden, pues ahora sí que, pues las pruebas, pues cómo lo enjuician. Es como, Pues por ejemplo, hace ya un año, un tipo brincó la barda de mi casa y estaba en la ventana de mis hijos, desnudo. Se le llama a la policía, no viene, me volví en mi carro a buscar literalmente la patrulla y todos huían, nadie se acercaba. Cuando se logra llamar a un oficial, me dice que no podían hacer nada porque pues, el fulano estaba sometido, pero pues él no había visto que había hecho nada, entonces no iba a hacer nada porque él no fue testigo de lo que estaba pasando. ¿Qué sucede ahí? ¿O qué es lo que sigue? Pues es que les digo, esta limitante del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es lo complicado, pues de que sí tienes que básicamente andar con un teléfono grabando cada rato, ¿no? Incluso pues lo que pasa con pues, la que le llaman la abuelita justiciera, que pues le dispara a personas que se habían metido pues a invadir a la casa, y que pues no se querían salir y que pues les dispara y mata a dos, pues nada más porque está grabado, pues incluso se lleva a juicio a esta señora, ¿no? O sea, que tenía pues el sustento para andar disparándole y matando gente, pues lo tenía, pero de que lo debía hacer, pues no. ¿Por qué? Porque pues existen estas leyes, pero estas leyes pues no están cumpliendo su papel. Pero como está grabado, pues básicamente la abuelita pues sí me la arrestaron, ¿no? Igual ahorita déjenme les pongo el video de acá, el caso de Rosendo Rodríguez Pacheco, pues para recordar cómo fue la cosa. Igual dura nada más un minuto el video.
El caso Radilla Pacheco versus México en un minuto. El 15 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia condenatoria a los Estados Unidos mexicanos por la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla Pacheco por parte de militares en 1974. La Corte halló a México responsable de la violación de los derechos a la libertad, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica del hasta ahora desaparecido, así como los derechos a la integridad física y mental y a las garantías y protección judiciales de sus familiares. Igualmente, considero que el proceso llevado ante la jurisdicción militar no respetó los estándares internacionales del debido proceso. Por último, la Corte señaló que todos los jueces deben realizar el control de convencionalidad. Sí, pues básicamente el caso Rosendo Rodríguez Pacheco pues es muy interesante cómo cambia nuestro derecho mexicano, ¿no? Más que nada porque pues ya hablando del caso como tal, pues pues es emblemático pues en la historia de México, ya que pues refleja pues las violaciones de los derechos humanos cometidas pues durante la llamada Guerra Sucia, ¿no? Que tuvo un impacto significativo en el marco legal del país y la relación con los organismos internacionales. Pues, Rosendo Reyes Pacheco pues nace en 1914, ¿no? Allá en Guerrero, donde pues fue un líder social y compositor de corridos que pues reflejaban pues las luchas y aspiraciones de su comunidad. En el 74, pues básicamente a sus 60 años, pues mientras se dirigía a Chipalcingo junto a su hijo, pues fue detenido en un retén militar en la carrera de Acapulco y Guatanejo, donde pues los soldados lo acusaron de componer corridos en honor a Lucio Cabañas, que era un líder guerrillero pues de la época, ¿no? Tras su detención, pues fue trasladado al cuartel militar de Atoyac, donde pues fue visto por última vez. Desde entonces, pues su paradero pues había sido desconocido. Ahora sí que la familia Radilla pues inicia una inalcanzable búsqueda, enfrentando pues obstáculos y silencio por parte de las autoridades mexicanas. En 1992 y 2000 pues presentaron denuncias penales por la desaparición forzada de Rosendo, pero pues las investigaciones pues fueron insuficientes y no arrojaron resultados concretos. O sea, estamos hablando de que pues desaparece en el 74, o sea, en el 92, en el 2000 pues ya estas denuncias pues ya, ya están ya están más que nada ahí presentes, ¿no? Luego no hay respuestas a nivel nacional y el caso se llevó a instancias internacionales en 2008. Estamos hablando de un sujeto que nace en 1914, en el 74 me lo desaparecen y luego pues en el 92, en el 2000, pues todavía no sabemos ni qué ha pasado, ¿no? Estamos hablando de que ya pasaron casi 20 años, casi 30 y no sabemos ni dónde está, no está Rosendo, ¿no? Entonces, en 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues presenta una demanda contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde pues en el 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues emite una sentencia histórica pues declarando al Estado mexicano pues responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla y por violaciones de múltiples derechos, donde pues incluyen el derecho a la libertad personal, la integridad personal y el reconocimiento de la personalidad jurídica y la vida. Hablamos de que esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues tuvo repercusiones significativas en México, donde se ordenó al Estado pues adaptar su legislación para que pues las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles pues fueran juzgadas en tribunales civiles, limitando así el fuero militar, porque pues antes era así, hay militares de por medio, pues va a ser en un tribunal militar. Esto pues tiene reformas en el Código de Justicia Militar y una mayor supervisión de las acciones a las Fuerzas Armadas en tiempo de paz. Pero
no suficiente con esto, pues básicamente el caso Radilla pues atrae la atención de organismos internacionales y ponen en evidencia pues las prácticas de desapariciones forzadas en México durante la Guerra Sucia, ¿no? Incluso en agosto del 2024, pues una jueza federal determinó que la represión estatal en Guerrero durante los años 70 pues constituía pues un terrorismo de Estado y ordenó a la Fiscalía General pues investigar el caso bajo esa perspectiva, incluyendo pues su procesamiento de altos mandos militares de la época. Igual esa resolución se impugnó por varias instituciones gubernamentales, incluyendo pues la Secretaría de la Defensa Nacional, hoy llamada Defensa, y la Consejería Jurídica de la Presidencia, ¿no? Pues argumentando que el juzgado no tenía autoridad para recalificar estos delitos. Y luego pues esta reacción pues se vio como contradictoria, especialmente después de actos recientes donde el gobierno buscaba reconocer y disculparse por las violaciones pasadas a los derechos humanos. Pues al final de cuentas les decía que en 2011 pues ya no se llaman garantías individuales, sino que ya se llaman derechos humanos, donde pues ya el neoconstitucionalismo se hace más presente y pues ya les había dicho que pues, y les iba a hablar de qué va el constitucionalismo, ¿no? El constitucionalismo pues es una corriente político-jurídica que pues, promueve la existencia de una constitución como norma suprema pues para organizar y limitar el poder del Estado. Esto pues para garantizar por los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Esta doctrina, porque pues, son doctrina, busca pues establecer el equilibrio entre la autoridad gubernamental y los derechos individuales. Esto para asegurar que todas las acciones y leyes se ajusten a los principios y normas establecidos en la Constitución. Básicamente el constitucionalismo surge como respuesta a los regímenes absolutistas, abogando por la separación de poderes y el establecimiento de un gobierno basado pues, en las leyes fundamentales que protejan a las libertades individuales. Después surge uno nuevo que se llama el neoconstitucionalismo, que es la evolución del constitucionalismo tradicional que pues, gana relevancia en las últimas décadas. Esta corriente pues enfatiza la aplicación directa de los principios y valores constitucionales en todas las áreas del derecho, esto otorgando pues a la Constitución un papel central, ¿no? Y activo en la interpretación y la aplicación jurídica. Básicamente el neoconstitucionalismo se caracteriza por la primacía de los derechos fundamentales, que pues se considera que la protección y la promoción de los derechos fundamentales son el objetivo principal del ordenamiento jurídico. Luego hay aplicación directa de la Constitución, donde sostiene que las normas constitucionales, especialmente las que consagran los derechos y principios, pues tienen eficacia directa y deben ser aplicadas en todas las decisiones judiciales y administrativas. Y luego de que habrá interpretación basada en los principios, donde pues promueve una interpretación jurídica que va más allá de la mera aplicación literal de las normas, donde utilizará principios constitucionales para resolver casos concretos, lo que puede implicar la consideración de valores y derechos en conflicto. Luego también de que habrá un rol activo de los jueces, donde otorga a los jueces un papel más protagónico en la protección de los derechos fundamentales, pues permitiéndoles en casos sin aplicar las normas pues institucionales, ¿no? Déjenme ver si encuentro ¿dónde había dejado esto? Vamos a ver. Caso Florence Cassés. Luego también con el caso de Padilla Pacheco también está el caso de Flores Cassés, ¿no? O sea, básicamente en los últimos 20 años estuvimos violentando derechos humanos como si no fueran importantes. No fue de pleno. El rompimiento pues, fue el de Florence Cassés, que era una aberración, un montaje tremendo y
Y Felipe Calderón y su gobierno estaba empeñado que esta mujer estuviera condenada, cuando era obvio que la habían detenido violando absolutamente todos sus derechos. En ese momento tú no eras ministro, ¿verdad? Sí. Ahí ya eras ministro. No, ¿Qué caso fue? Yo hice el proyecto, yo hice los dos proyectos, el proyecto de la Guardia Nacional y el proyecto de Florence Cassé. ¿Y qué año fue lo de Florence Cassé? Fue 2010 también. Fue 2010. Sí. Que en ese mismo caso tú hablabas del factor corruptor, ¿no? Algo así. El efecto corruptor. El efecto corruptor. Es que imagínate, a esta mujer y a su novio los detienen 24 horas antes de lo que dijo la autoridad. Los detienen en la carretera. No se dé el aviso consular de Florence Cassé. Al ser ciudadana francesa se debía haber dado el aviso consular al Estado. Hay una obligación de los tratados al Estado francés. Se tortura a Israel, se les incomunica. Al día siguiente se les mete a un rancho y se les dice métanse aquí y simulan que están rescatando unos secuestrados. Los sacan en la televisión, en vivo torturan a Israel, ustedes lo vieron en la serie. En ese momento ninguno de los secuestrados reconocía a Florence y después resultó que decían que sí la reconocieron por la televisión. Entonces, ¿qué se tenía que haber hecho? Primero, se tenía que haber detenido con orden de aprehensión. 2, se les tenía que haber puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público. 3, en el caso de Florence Cassé se debió haber dado aviso al consulado francés para que la defendiera. Y 4, no se debió haber violado su presunción de inocencia presentándola a los medios y simulando un rescate de algo que nunca sucedió. Por eso dijimos, estas violaciones son de tal gravedad que se generó un efecto corruptor. Ok. Yo creí que iba más del lado, y a lo mejor lo entendí mal, de que si algo tan básico en el expediente ya estaba contaminado por ser un montaje y ya lo demás se construía sobre algo que ni siquiera era cierto. Es que aquí hay que distinguir entre dos teorías. Hay una teoría que es la de la fruta envenenada, el árbol envenenado, o la prueba ilícita. Es decir, por ejemplo, a una persona la tortura. Entonces, todas las pruebas derivadas de esa tortura son inválidas. Pero a lo mejor hay otras pruebas, un video, otros testigos, que no se van a invalidar. ¿Me explico? Sí. Pero en el caso del efecto corruptor, todo era inválido. Todo. Sí. Porque todo se hizo mal. No hay manera de que quedara nada. Sí. Nada. No podías decir, quito esto, quito aquello. Por eso le llamamos efecto corruptor. Porque era de tal manera el cúmulo y la gravedad de las violaciones constitucionales que todo el procedimiento estaba corrompido. No sé si quieran comentar algo del caso de Luciano Noriega Pacheco o del caso de Florence Cassé antes de pasar al último del caso de Lidia Cacho. No, de hecho, está claro, interesante la manera en la que nos dice, por ejemplo, este último, que bajo tortura pues no se puede tomar como legítima una declaración. Igual lo de Lidia Pacheco, he leído y he visto varios documentales y informes de ella. Muy interesante esta historia, estos temas. ¿Sabes qué pasó con el caso de Lidia Cacho? Hace más de 15 años, la periodista Lidia Cacho fue detenida arbitrariamente y torturada por policías del estado de Puebla. ¿La razón? Su libro Los demonios del Edén. Hoy, con la detención de Mario Marín, uno de los principales involucrados, señalado por la propia Lidia Cacho, se vislumbra por primera vez el acceso a la justicia para la periodista. ¿Cuáles son las claves del caso? En 2004, Lidia Cacho publicó su libro Los demonios del Edén, en el que se describe una supuesta red de explotación sexual de niños y niñas de entre 4 y 14 años de edad. Según las investigaciones de la periodista, los menores eran abusados en fiestas en las que habrían participado funcionarios y empresarios de México y el extranjero. Uno de los nombres que salió a la luz en este libro es el de Kamel Nassif Borge,
empresario textilero de origen libanés, conocido como el Rey de la Mezclilla y tío del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. En 2005, Kamel Nasif denunció a Lidia Cacho por difamación y calumnias y pidió un favor a un amigo cercano, el priista Mario Marín, que entonces gobernaba Puebla. En diciembre de ese año, la periodista fue detenida en Cancún por policías del estado de Puebla. La trasladaron hasta la ciudad de Puebla y en el trayecto de alrededor de 20 horas la torturaron y amenazaron. Prueba de la amistad entre el empresario y Marín fue una llamada telefónica que se filtró poco después, en la que Nasif le agradece al gober precioso por haber detenido a Lidia Cacho. La periodista tuvo que pagar una fianza de 106,000 pesos para lograr su libertad, pero el proceso en su contra no se detuvo, aunque después logró contrademandar señalando directamente a Kamel Nasif. Pero ahí no quedó todo. Cacho mantuvo su lucha en los tribunales durante 12 años, hasta que en 2018 el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una sentencia a su favor, ordenando al Estado mexicano ofrecer una disculpa pública. Ciudadana Lidia María Cacho Ribeiro, a nombre del Estado mexicano, le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Le ofrezco una disculpa por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades del Estado mexicano, derivada de la acusación de los delitos de difamación y calumnia por parte de la autoridad. Le ofrezco una disculpa por la utilización de la tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo de que fue objeto por parte de diversos agentes del Estado mexicano durante su detención, así como por la violencia y discriminación que sufrió en razón de su género durante este proceso. Y una disculpa por la impunidad y corrupción alentada por instituciones de los diferentes órdenes de gobierno que le impidieron acceder de manera pronta, imparcial y efectiva a su derecho a la verdad y a la justicia. ¿Cuántos están detenidos? Lidia Cacho ha señalado a 17 personas involucradas en su detención y tortura, pero hasta ahora solo 4 están detenidos, de los cuales 3 eran agentes ministeriales o de la Fiscalía de Puebla. Con relación a los presuntos autores intelectuales, solo el exgobernador Mario Marín está detenido desde el 3 de febrero. ¿Pero qué hay de Kamel Nasif? El empresario es buscado desde 2019 y según informes de la Fiscalía General de la República se esconde en Líbano, aunque se desconoce su ubicación exacta. También queda pendiente la captura del ex jefe policíaco Adolfo Caram. Cuando en 2019 un tribunal giró estas órdenes de aprehensión, determinó que por tratarse de tortura, un delito grave, los imputados no obtendrían ningún beneficio a lo largo de su proceso. ¿Por qué Cacho acusa a Sánchez Cordero? En 2007, el caso de Lidia Cacho llegó a la Suprema Corte, donde Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación, era ministra. La periodista señala que el voto de Sánchez Cordero fue decisivo para exonerar a Mario Marín y que no se le llevara a juicio político. Lidia Cacho también le recrimina a Sánchez Cordero que ahora esté abogando por un juicio justo para Mario Marín, cuando en su momento desestimó la tortura que ella sufrió. Mario Marín se encuentra en prisión preventiva en un penal de Cancún, aquella ciudad en la que hace 15 años sus agentes detuvieron a Lidia Cacho, quien hoy vive en el exilio. Ahora que sabes lo que pasó con este caso, coméntanos si crees que es un verdadero acceso a la justicia para Lidia Cacho, si pronto se logrará detener a Kamel Nasif. Sí, por ejemplo, este video pues es del 2021, o sea, pues vemos que pues eso pasó antes del 2010, ¿no? O sea, básicamente sumen caso de Lidia Cacho, Flor Escasez, lo de Rosendo Rodríguez Pacheco, pues básicamente ante la ONU, pues básicamente éramos un estado que no tenía derechos humanos, y es por eso que pues ya es una modificación en nuestra constitución, y ahora pues veramos por los derechos humanos, y pues vemos cómo esto no ha traído pues buenos resultados, ¿no? Incluso pues podemos ver que las cifras en desapariciones pues han aumentado, o simplemente ya se conocen más números, ya no sé cuál es peor, si saber que ya tenemos cifras más altas porque ya las reconocemos, o de que pues no se esté haciendo algo al respecto, ¿no? Incluso a mí me ha tocado de propia mano pues ver a pues las madres buscadoras pues que irrumpan en el Congreso. Cuando fue mi nombramiento
como parlamentario juvenil, pues se metieron a media sesión y pues exigieron pues justicia para que, o apoyo para que se hiciera justicia con respecto a estas personas desaparecidas. Incluso cuando estuve en un albergue de migrantes, pues cuando salía o cuando entraba, pues veía todas estas lonas y carteles de todas las personas que desaparecían día con día, ¿no? O sea, básicamente cada semana pues había tres letreros nuevos y de todo modo no se repetían casi los avisos. O sea, básicamente había muchas personas desaparecidas. ¿Y qué se ha hecho? Pues no se ha hecho nada, ¿no? Incluso me ha tocado ver cómo en el arranque de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum pues estaban pues los familiares de Ayotzinapa. Incluso pues en las noticias hemos visto lo que pasó con el rancho Izaguirre, que pues mágicamente limpiaron el lugar de todo lo que se había encontrado en su momento, ¿no? Decían las madres buscadoras que cuando llegaron al rancho, pues habían encontrado tenis, mochilas, incluso cosas de bastante, pues un lugar deplorable, ¿no? Por así decirlo. Y que mágicamente llega el gobierno y el lugar estaba más limpio que un salón de eventos después de un convivio al Día de las Madres. O sea, básicamente ya ahorita, ya las madres buscadoras ya ni siquiera alertan a las autoridades, ya ellos pues toman lo que pueden, se quedan con la evidencia y pues ya no dejan trabajar al Estado porque pues ya no confían en él. Les digo, no es como que esté diciendo mentiras o que pudiera estar hablando mal del gobierno, simplemente pues son los hechos que se han demostrado con los últimos hechos. No sé si quieren comentar o aportar algo a esta evolución de nuestro Estado mexicano como tal a partir de estas violaciones a los derechos humanos o a estos casos que... Pues es que realmente creo que han llevado a cabo varias modificaciones, pero al final del día solamente son modificaciones en la ley, sin embargo no se toman en cuenta cuando pases por algún proceso penal, ya sea como víctima o como delincuente. A ver, déjenme ver si encuentro ese de las madres. A ver, déjenme contestar una llamada a ver quién es. Bueno, no era nadie, ya me colgaron. ¿Qué más? Miren, qué curioso, me encontré una noticia medio interesante. Tipo Guerreros Buscadores de Jalisco y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales fueron asesinados por hombres armados en un parque del fraccionamiento Las Villas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Según testigos, las víctimas fueron atacadas directamente por al menos 2 hombres que viajaban en una motocicleta en los cruces de las calles Villasur 4 y Villasur la madrugada de este jueves. Tras el ataque, acudieron policías municipales y elementos de la Cruz Verde, quienes confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales. María del Carmen Morales buscaba a su hijo Ernesto Julián Ramírez Morales, desaparecido desde el 24 de febrero de 2024, y también participó en el hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, que funcionaba como campo de adiestramiento. Según la Fiscalía, hasta el momento, no existen elementos que indiquen que el asesinato de la madre buscadora tuviera relación con su actividad. En un comunicado, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco señaló que este crimen es un golpe devastador para la organización y exigieron una investigación inmediata y exhaustiva para esclarecer los hechos y detener a los responsables de este doble homicidio. También pidieron cesar la violencia e impunidad en Jalisco y señalaron que es hora de que las autoridades tomen medidas efectivas para proteger a los ciudadanos. Además, pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que ejerza presión sobre el Estado de Jalisco para que se tomen medidas concretas para prevenir la violencia y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.
Por su parte, el gobernador Pablo Lemus lamentó los hechos y reiteró al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y a todos los colectivos que cuentan con el apoyo y respaldo del gobierno del estado. Agregó además que están trabajando para dar con los responsables. María del Carmen Morales es la segunda madre buscadora asesinada en Jalisco en lo que va del año. El pasado 3 de abril murió Teresa González Murillo, buscadora del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, tras resultar herida por disparos en una agresión en su hogar el 27 de marzo. Celina Gómez, Noticias Cinemas. Los cuales estás por escuchar. Como dijimos, el rancho Burro y Toluco. Las imágenes que estás viendo terminó en ese lugar. Santa Muerte colocado sobre una complicando profundamente el En tiempo y forma. Estado preguntando, ahora sí que yo por medio de mi líder, que es la que contesta. Y ¿cómo es su nombre? Adriana Ornelas Gutiérrez. Adriana, cuénteme, ¿usted qué hace? ¿Usted a qué se dedica? Pues un pequeño negocio de cena. Ah, de alimentos. Ah, bueno, que sí, que ya vimos que guisa muy rico, porque las tortas de hace rato estaban muy riquísimas. Ah, qué bueno que te gustan. Sí. Oiga, a ver, platíqueme, ¿usted desde hace cuánto está con las madres buscadoras? Empecé como en junio. Okay. Y ya de ahí hasta el día de hoy he andado en búsqueda. ¿Recuerda usted su primera búsqueda? Sí, pues muy impresionante la adrenalina, pues te empieza en el cuerpo Sí, claro, sí se siente. a motivar, a saber. De ahí empecé, dije, tengo que buscar a mi hijo y pues aquí sigo. El nombre de su hijo es Pablo Gabriel. Desaparecido 2 de enero del 2024, Colonia Morelos, Guadalajara, Jalisco. ¿Qué es lo último que usted sabe de él? Nada más me dijeron que habían llegado al lugar donde él estaba trabajando y que habían llegado unas personas y se llevaron a él y a otras 2 más. Y pues hasta ahorita no hemos sabido nada, ni de las otras 2 personas ni de mi hijo. ¿Cómo recuerda usted a su hijo? Él es muy carismático, muy alegre, no le gustaba meterse en problemas. Los recuerdos que tenemos de él, no nada más yo, sino todas las personas que lo conocen, sus amigos, mi familia. Pues es un muchacho tranquilo que te contagiaba la alegría, estabas triste y de repente salía con una ocurrencia. Y los hacía reír. Nos hacía reír, nos hacía que a lo mejor si estábamos enojados, tristes, sacaba algo curioso. Divertido y le gustaba mucho jugar fútbol y pues ahora sí que esos recuerdos son con los que nos quedamos. Le pregunto esto y discúlpeme que la haga sentir mal, pero porque me gustaría también mostrar de alguna manera que las personas que nos vean sepan que no, una desaparición no siempre va de la mano con personas malas, con personas que se comportan mal, que a veces también pasan otras situaciones, ¿no? Y creo que muchas veces se deshumaniza al desaparecido como que es que era malo y no, se lo merecía, y que muchas veces no ese es el caso, ¿no? Así es, hay muchos comentarios malos y feos que creen que nada más se llevan a las personas malas o que andan en malos pasos o que dicen que en casa no les dimos educación, no les dimos valores. Yo creo que como hijos que ya fuimos, los valores y la educación la recibimos en casa y la llevamos dentro y fuera del lugar donde estemos. Esa educación se le dio a mi hijo. No andaba él en cosas malas, de hecho no se drogaba, no tomaba. Las desapariciones nada más son porque andan en malos pasos, ¿no? No es así, anden en buenos pasos o en malos pasos. Yo creo que nadie merece que se los lleven así, ni a ellos ni a nosotros como mamás, porque pues ahora sí que como muchas dicen, sean buenos o sean malos,
tienen derecho a que los encontremos. Te voy a platicar una pequeña anécdota que a mí me pasó cuando estaba en fiscalía. Me dijo una señora que si mi hijo se lo habían llevado porque andaba en malos pasos, le dije que no, y me dijo que a ella sí. Dijo, pues yo ya sabía que tarde o temprano esto le iba a pasar. Yo creo que en mi caso o en el caso de muchas mamás no pensamos de esa manera. Yo no pedí estar aquí, yo creo que mi hijo tampoco, estuvo en el momento y en el lugar equivocado, y pues no nos deben de señalar de esa manera, porque como mamás, ahora sí que la ausencia, pues sufrimos nosotros, y sufre la familia, sufren los amigos, y Digamos que justo eso también, ¿no? O sea, de una persona desaparecida se altera todo un entorno, o sea, dices, ah, es uno, es que no es uno, o sea, no se llevaron a uno, le quitaron el corazón a cuántos, a 20, 30, 40, 50, 100 personas que pudieron haber tocado su vida, o sea, la familia, los amigos son números grandes. directamente pues decimos es la mamá, pero detrás de nosotros ¿quién está? Están los hermanos, están los tíos, los abuelos, están los amigos. Y en mi caso, en la colonia donde yo vivo, pues tengo 48 años viviendo ahí. Toda la gente me conoce a mí, conoce a mis hijos. Pues ahora sí que la gente se sorprendió al saber la noticia porque decían, pero es que tu hijo andaba bien, pero es que tu hijo no se juntaba con gente mala. Solamente Dios sabe el motivo por el cual nos toca vivir esto. Y pues seguimos aquí en la lucha. ¿Cómo maneja usted el miedo? Porque sí hay momentos de tensión, ¿no? O sea, de pronto, por ejemplo, un día como hoy que no está la guardia y que de pronto hay casas habitadas y que de pronto nos están grabando y que de pronto se puede sentir, pues sí, cierta tensión, ¿no? Bueno, igual tomo ya les puse el enlace del documental completo ahí en el chat, si se animan a verlo. O sea, básicamente es la perspectiva de las madres buscadoras, del reportero que anda ahí con las madres buscadoras, que dice, no, yo al principio pues estudié tal, pues dice, yo en búsqueda de pues mejores reportajes y todo eso, pues me animé a venir acá, pero pues ya estando aquí sol a sol con las madres buscadoras, pues entiendes que pues no todo, no es tanto lo que uno cree, ¿no? Ya estando día con día, pues buscando a estos desaparecidos, pues ya se encuentra con otra perspectiva, ¿no? Ya lo dice esta mamá de que no necesariamente pueden estar en malos pasos, sino que pues hay personas que pues son desaparecidas por los órganos con los que cuentan, ¿no? O sea, básicamente para eso pues necesitamos gente pues saludable y pues son los que levantan y desaparecen, ¿no? Incluso cuántas veces no he visto que esto, que el otro, pues al fin de cuentas pues todo va de la mano. Pero que lo que pasa, o sea, como lo dice la madre buscadora, básicamente la sociedad pues juzga, prejuzga, ¿no? Antes pues, de saber la realidad, ¿no? Dice, es que andaba en malos pasos, andaba en esto, cuando la realidad no es así, ¿no? Incluso, pues las declaraciones de ciertas autoridades que pues tampoco ayudan, de que dice, no, no, nada que ver, aquí no pasó nada, fue un montaje, ¿no? Y creo que en este documental es donde dice, sí, dice una de las mamás, dice, sí, nosotros nos encanta venir a solearnos y montar esto y el otro, no dice, no manches, nada, no es como que sea muy bonito andar aquí buscando restos, incluso lo hacen mención, ¿no? O sea, nos quieren tomar el pelo sabiendo de que pues nosotros ya reconocemos que cómo son los huesos de un ser humano con los de un perro, o sea, que nos quieran vender humo de que no eran cuerpos humanos cuando sí lo son. Digo, pues es interesante pues este documental, ¿no? Incluso me costó encontrarlo. O sea, lo pongo y no es lo primero que aparece. Entonces con esto les hago una perspectiva de cómo es el Estado mexicano actual, ¿no? Tanto el Estado como el derecho constitucional que pues enfrentamos. O sea, si nos vamos a la Constitución, pues está muy bonita y todo, pero pues ya no, si nos vamos a la realidad, pues no lo es tanto. No tanto porque pues no lo queramos, sino de que pues hay muchos retos y problemas que deberemos afrontar pues para buscar pues la justicia, ¿no? Ustedes como futuros abogados y criminólogos, más criminólogos que abogados, pues entenderán que pues el individuo no
no delinque nada más porque sí, ¿no? O sea, hay factores externos que lo llevaron a eso. Yo me quedo con un episodio que llegué a ver de la serie de Mentes Criminales. Básicamente el asesino en serie pues se justificaba de que había sufrido maltrato por sus padres, que había sufrido esto y el otro, y y le decía al oficial, al detective, de que pues que él cómo lo iba a entender, ¿no? De que él no había sufrido tal cosa y esto que el otro, pero el detective le dice, no, yo sí te entiendo, y ¿sabes cómo pude dar contigo? Es porque pues básicamente pienso como tú. O sea, yo sufrí lo mismo, casi tal cual lo que tú viviste, nomás que a diferencia tuya, pues yo decidí hacer un cambio y yo decidí pues irme por el lado correcto de la ley. O sea, básicamente el que hayas sido víctima de, de los factores externos que te acompañaron al principio de tu vida, pues no influyen necesariamente en quién sea, ¿no? Incluso pues hay muchas películas y series que abordan esa temática donde pues podrás crearte alrededor de muchos delincuentes y maleantes, pero eso no necesariamente te debe llevar por ese camino, sino que pues decides optar por el lado contrario y decidir por hacer el cambio. La película de Días de Gracia, sigo buscándola pues para que pues puedan hacer esta reflexión de cómo esta autoridad pues se ve comprometida ante el sistema jurídico mexicano, porque pues aborda 3 mundiales de fútbol donde pues las autoridades están más atentas en los partidos de fútbol que en hacer su trabajo, y entonces los delincuentes pues aprovechan estos días de gracia para delinquir y secuestrar y hacer tanta cosa. ¿Comentarios, aportes que quieran hacer? No, gracias. De hecho, ya llegó Lupita. Entonces, dudas, comentarios, hasta aquí no hay ninguno. No. Ok. Pues ahora sí hablemos pues de la democracia. Las formas del gobierno pues se pueden clasificar según cómo se adquiere y se ejerce el poder político, ¿no? Así que del grado de participación popular y el respeto al derecho, al Estado del Derecho. Aquí pues podemos diferenciar entre gobiernos democráticos y los gobiernos autoritarios o las dictaduras. Democracia pues etimológicamente significa gobierno del pueblo, del griego demos, de pueblo kratos, que significa poder. En una democracia pues el poder político reside en el pueblo, quien lo ejerce directa o indirectamente. Las características esenciales de una democracia moderna pues incluyen las elecciones libres, competitivas y periódicas pues para elegir a los gobernantes, ¿no? Aquí pues el sufragio amplio es idealmente universal, ¿no? Es decir, que la mayoría de la población adulta puede votar. También está la existencia de diversas instituciones representativas, como pues lo son los parlamentos y los ayuntamientos, donde estarán la separación de poderes y el Estado de Derecho, donde pues estamos hablando de los gobernantes que deben estar sujetos a la ley, ¿no? También pues podemos hablar del respeto a las libertades y derechos fundamentales, como es la expresión, la reunión, el derecho a la libertad de prensa, y pues esto para permitir la pluralidad política, ¿no? Así que las democracias pueden ser directas o representativas. En la práctica actual, pues predominan las democracias representativas en las que el pueblo elige a sus representantes, ¿no? Los legisladores, presidentes, alcaldes, para que tomen las decisiones en su nombre, ¿no? Sin embargo, pues existen mecanismos de democracia directa, incluso dentro de sistemas representativos, como pues son los referendos, ¿no? Los plebiscitos o iniciativas populares. Un ejemplo sobresaliente pues es Suiza, donde pues la democracia directa pues es parte integral del sistema, lo cual pues los ciudadanos suizos pues votan varias veces al año en referendos para aprobar o rechazar leyes y enmiendas constitucionales, donde pues a nivel cantonal y local pues también hay asambleas ciudadanas en algunos cantones pequeños, ¿no? Y luego está pues bajo el umbral de las firmas para convocar las consultas populares. Esto pues complementa pues su régimen representativo, pues dando el carácter de una de las democracias más participativas del mundo. Ahora sí que, pues ya hablando de México, pues esta se define constitucionalmente como una república democrática,
lo que implica que la soberanía nacional reside originalmente en el pueblo, como pues afirma el artículo 39 en la Constitución, que nos dice que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público emana del pueblo, ¿no? En la historia mexicana, pues la construcción de la democracia pues ha sido un proceso gradual, ¿no? Aunque pues formalmente pues se instaló la República Representativa desde el siglo XIX, por mucho tiempo donde hubo pues el ejercicio real de la democracia que era limitado, ¿no? Por ejemplo, en el periódico del Porfiriato del 76 a 1911, pues vimos una dictadura de hecho con reelecciones continuas, donde más adelante pues durante el parte del siglo XX pues México tuvo un sistema de partido hegemónico que fue el PRI, al que pues el escritor pues Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta, donde pues en forma de república, ¿no? Ya que pues había elecciones, pero pues un partido dominaba sin alternancia, ¿no? Desde fines del siglo XX, pues México pues ha fortalecido sus instituciones electorales con la creación del IFE o el INE, y ha vivido por la alternancia en el poder, consolidándose pues como una democracia electoral donde compiten varios partidos y se respetan en general pues los resultados. Así que quedan retos como garantizar la plena participación ciudadana, eliminar la corrupción y la violencia que pueda inhibir el voto libre, pero pues la estructura fundamental es democrática, ¿no? Luego existen otras democracias dignas de mención, como en los Estados Unidos, como una de las democracias más antiguas, continuas, ¿no? Desde 1789 con su constitución, donde pues está un sistema presidencial y federal, donde los poderes están estrictamente separados, donde el Congreso, el presidente y la Corte Suprema, ¿no? Y luego existe pues un fuerte sistema de check and balance, que son los pesos y contrapesos, y luego podríamos hablar de España, que existe una democracia desde el 78, cuando tras la dictadura de Francisco Franco, pues se instaló un sistema de monarquía parlamentaria democrática. Ahora sí que hoy los españoles pues eligen libremente a sus representantes en cortes y gobiernos autónomos. Luego pues podríamos mencionar en India pues que es la democracia con más electores del mundo. Después vendría Japón y Alemania, que son democracias avanzadas, ¿no? Y así vamos a América Latina, además de México pues destacan las democracias de Chile, Costa Rica, Uruguay como democracias sólidas, por mencionar unos ejemplos, ¿no? ¿Alguna duda con respecto a lo que es una democracia? Ok, pues pasemos a hablar sobre qué es una dictadura, ¿no? O el autoritarismo, por así decirlo, ¿no? En contraposición, pues una dictadura pues es un régimen político donde pues el poder se concentra en una persona o en un grupo reducido, por ejemplo, puede ser una junta militar, un partido único, ¿no? Esto sin mecanismos efectivos de control por parte del pueblo. Aquí pues las dictaduras suelen llegar al poder y mantenerse por medios extralegales o antidemocráticos. Esto por los golpes de Estado, fraudes electorales, represión de la oposición, suspensión de libertades civiles. Ahora sí que en una dictadura pues no hay elecciones libres, o si las hay pues ahora sí que son meramente formales y sin competencia real, ¿no? Así que no hay división de poder real, el dictador pues controla todo el poder legislativo y judicial o los disuelve, ¿no? Y frecuentemente pues se gobierna mediante decretos, estado de excepción y con apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Así que la palabra dictadura históricamente viene de la figura del dictador de la República Romana, donde pues un magistrado excepcional temporal pues era el que mantenía el poder. Pero pues ya si nos vamos a la época moderna, pues se asocia a gobiernos de fuerza que violan al orden constitucional democrático. Ejemplos históricos de dictaduras, podemos mencionar la dictadura de Francisco Franco en España, de que fue de 1939 a 1975, donde pues el general Franco pues concentró todo el poder tras la guerra civil, prohibiendo pues los partidos políticos, ¿no? Salvo el Movimiento Nacional, y reprimiendo la disidencia ahora sí que solo tras la muerte de Francisco Franco, pues España transicionó a la democracia. En América Latina pues hubo numerosas dictaduras militares en el siglo XX, por ejemplo la de Augusto Pinochet en Chile, la de Jorge Rafael Videla y la Junta Militar en Argentina, que fue en el 76 al 83, o las de Brasil del 64 al 85. Pudiéramos mencionar también la de Uruguay, que fue del 73 al 85, la de Paraguay con Estrones, no me acuerdo cómo se llamaba bien, que fue de 1954 a 1989,
Y pues estos se caracterizaron pues por clausurar los congresos, censurar la prensa, cometer violaciones masivas a derechos humanos. Así que pues México como tal no tuvo una dictadura militar de corta duración como en Sudamérica, pero pues sí vivió el régimen de Porfirio Díaz, ¿no? A quien se le suele calificar de dictador. Ahora sí que Díaz se religió múltiples veces mediante las elecciones no competitivas y pues gobernó de manera autocrática por más de 30 años, suprimiendo pues las rebeliones hasta que llega la Revolución Mexicana que lo derrocó en 1911. Ya después vemos el otro fenómeno singular donde fue el régimen del partido hegemónico del PRI, que fue de 1929 hasta el 2000, que gana Vicente Fox, donde pues algunos analistas rotulan como autoritarismo disfrazado, ¿no? Dado que pues aunque había instituciones republicanas y no un dictador vitalicio, pues en la práctica el partido controlaba todos los poderes y las elecciones, ¿no? Eliminando por la alternancia. No obstante, pues formalmente México mantenía su constitución y ciertos espacios de participación, por lo que pues, caben las matices al comparar con dictaduras abiertas, ¿no? Ahora sí que en la actualidad pues, existen todavía regímenes autoritarios o semi-autoritarios. Por ejemplo, en Corea del Norte, que es uno de los gobiernos más totalitarios, que pues es un régimen de partido único familiar que se autodenomina como república, pero pues en realidad es una dictadura dinástica comunista con culto a la personalidad. Luego está Cuba, que es un estado socialista de partido único desde 1959. China, aunque pues, ha introducido mercado económico, pues sigue bajo un control absoluto del Partido Comunista. O sea, no hay elecciones multipartidistas. O sea, básicamente China, pues ahí va a seguir con su Partido Comunista, ¿no? Luego está lo de Arabia Saudita y otras monarquías absolutas, también donde entran en el autoritarismo por la ausencia de participación popular. Incluso países formalmente democráticos pueden deslizarse al autoritarismo si sus líderes concentran pues, el poder y se socavan a independencia judicial o la prensa, ¿no? Y pues habla de autoritarismos competitivos en algunos casos, ¿no? Ahora sí que, en síntesis, pues la diferencia clave entre la democracia y la dictadura pues radica en el papel del pueblo y la vigencia del Estado del Derecho, ¿no? En la democracia pues el pueblo es el que elige y puede remover a su gobernante regularmente. Existen los pesos y contrapesos institucionales y se respetan las libertades. En la dictadura pues el pueblo está excluido completamente o está impotente en las decisiones, ¿no? Aquí no hay elecciones genuinas o se ignora el resultado, ¿no? El poder es absoluto o arbitrario y suelen pues cometerse las violaciones sistemáticas de derecho. Ahora sí que pues la historia pues nos enseña estas transiciones en ambos sentidos, donde pues las democracias que colapsan en dictaduras, como lo fue en Weimar, Alemania, la dictadura nazi en 1933, o la Segunda República Española al franquismo en el 1939, ¿no? Y estas dictaduras que evolucionan hacia democracias, por ejemplo, los países del este europeo tras 1989, pues la España del 75-78 y Chile pues después de 1990, ¿no? Ahora sí que hablando de la Constitución mexicana, pues el artículo 39 pues incluso reconoce el derecho del pueblo a alterar o modificar la forma de su gobierno, lo que pues implica que si un régimen no es democrático, los ciudadanos conservan la legitimidad para cambiarlo. Ese es el principio de la soberanía popular originaria. Así que pues la organización funcional del Estado pues está el poder legislativo, ejecutivo y judicial, además de pues de, de clasificar por quién gobierna, cómo se llega al poder, ¿no? Ahora sí que es esencial comprender esta estructura funcional de los gobiernos modernos, en especial la doctrina de la separación de poderes, que es propuesta clásicamente por Montesquieu en El espíritu de las leyes, que fue un libro escrito en 1748, donde esa doctrina pues sostiene que la libertad política se garantiza dividiendo las funciones del Estado en tres poderes separados e independientes: legislativo, ejecutivo y judicial, que pues se equilibran entre sí. Casi todas las constituciones modernas, democráticas o no, pues reconocen esta división al menos formalmente, aunque en la práctica pues las relaciones entre poderes pues varían según el sistema de gobierno, ¿no? Ya sea parlamentario o presidencial, ¿no? Ya la siguiente clase pues aún veremos más en esta división de poderes. Dudas, comentarios, aportes que quieran hacer. Lupita, no sé hasta qué momento de la clase hayas llegado. No sé si tengas dudas, preguntas.
No, pues ya salió Lupita, ¿no? No. Bueno. Tú, Daniel, entonces no tienes dudas, no nada, tampoco Cintia. Ok. Sí, ya si nos vamos un poco a nuestra historia, pues se nos marca Porfirio Díaz como un villano en sí. O sea, no dudo que lo fuera, ¿no? Pero pues en su momento fue un héroe, ¿no? Incluso fue reconocido en su momento como el héroe del 2 de abril. O sea, básicamente no se le llamaría así por nada. Ya si nos vamos a la época donde estaba Maximiliano de Habsburgo, pues él influyó para que pues al final de cuentas Benito Juárez saliera vencedor en esa parte de la historia. Pero pues, ¿cómo, cómo ponemos a uno de los dictadores de nuestra historia mexicana como un héroe en su momento, ¿no? Pues básicamente le tachamos todas esas cosas buenas que hizo por todo lo malo que cometió al final, ¿no? Incluso también Antonio López de Santana, incluso pues Agustín de Iturbide, pues lo tachamos de villano a pesar de que pues con él termina la independencia de México. La Revolución Mexicana pues es un buen momento de historia que hay que estudiar porque pues a partir de ahí pues entendemos que pues se supone que fue un movimiento pues para derrocar a Porfirio Díaz y pues sí, lo consiguió, pero pues él nada más estuvo los primeros meses, a partir del octavo mes él ya es exiliado a Francia y pues la Revolución Mexicana casi duró 10 años, entonces pues de qué trataba la Revolución Mexicana si no era para, para quitarle poder a Porfirio Díaz, entonces la Revolución Mexicana fue una lucha de poder, no tanto para quitar a Porfirio Díaz. Digo, hay que hay que analizar un poco nuestra historia pues para entenderla, ¿no? Incluso un personaje interesante que el gobierno actual le dio reconocimiento, no, de hecho fue el gobierno anterior, fue el general Felipe Ángeles, un individuo que pues estuvo tanto con Francisco I. Madero como Victoriano Huerta, incluso con Porfirio Díaz. O sea, él era un soldado que pues acataba órdenes y pues no le importó de que pues unas cosas pues no fueran justas, incluso fue encarcelado junto a Francisco Madero porque Victoriano Huerta pensaba que lo iba a traicionar, pero pues nada de eso, ¿no? Incluso ya cuando Victoriano Huerta asesina a Francisco Madero, deja libre a Felipe Ángeles y le da instrucción de irse a Francia. Le dan la oportunidad los que transportaban a Felipe Ángeles de que se escapara, pero él les dice que no, que él tenía órdenes de ir a Francia y le dicen los, los militares que pues aprovechara para que se escapara y pues apoyara a la revolución, ¿no? Pues en contra de Victoriano Huerta, pero no, Felipe Ángeles terco y necio se va a Francia porque pues eran las órdenes que le había encomendado Victoriano Huerta. Ya llega a Francia, pone un pie allá en el puerto de Francia, y automáticamente se sube otra vez al barco y le dice, oh sí, vámonos a México. Llega a México y ahora sí se convierte en general junto a Francisco Villa para pues derrocar a Victoriano Huerta, ¿no? Pero es curioso que él hasta ese punto cumplió orden, ¿no? De que le dieron la oportunidad de escaparse y le dijeron, no, yo tengo orden de llegar a Francia, llega a Francia, pisa y se regresa, ya uniéndose en contra de Victoriano Huerta. Pero pues ya porque no son clases de historia. Pues igual yo creo que la dejamos aquí, pues para que la siguiente clase abordemos ya los distintos poderes de México. Bueno, los distintos poderes en los que se basa Montesquieu más que nada, ¿no? Pero pues básicamente es algo que ya conocemos. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Ninguna, gracias. Okay. Igual las tareas las voy a poner a finales de la semana. O sea, las tareas se van a entregar a finales de mayo. Igual no son tareas tan complejas. O sea, las tareas van
van a ser relativamente sencillas. No falta que ahorita les ponga un ensayo y un ensayo de 2 cuartillas a lo mucho, pero de todos modos no son tareas que digan, qué complicado, ¿no? Lo que sí les pediría es que pues vayan informándose acerca de lo del transporte público de Tijuana, porque pues es actividad integradora y pues ahí sí, eso sí ya va a llevar más tiempo. Agarren las fuentes, recopilen información, incluso pues dense una vuelta pues para ver cómo están los camiones y los taxis, si andan en automóvil propio, ¿no? Porque pues, al final de cuentas la actividad integradora va a ser su proyecto final del 50%. Las tareas y los ensayos pues relativamente el otro 50%, el libro de sugerencia pues un 10% y la participación también tiene un 10%. Entonces hasta aquí le dejaríamos.